¿Alguna vez has sentido que las oportunidades se escapan o que tus planes van demasiado lentos? Es normal ansiar que las cosas sucedan de inmediato, pero en cada historia de la Biblia descubrimos que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Sus promesas nunca llegan tarde ni apresuradas, sino en el momento justo para formar en nosotros una fe más profunda y un corazón más confiado. Así que, mientras lees estas líneas, quiero invitarte a abrir tu mente y tu espíritu a la posibilidad de que, incluso en la demora, Dios está obrando algo mayor de lo que puedes imaginar. ¿Te has preguntado por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta inmediata? Tal vez sea porque Dios está puliendo tu carácter, fortificando tu paciencia y preparándote para algo mucho más grande de lo que esperas. Juntos exploraremos cómo cada estación de espera puede convertirse en una oportunidad para experimentar su poder y su cuidado. Antes de comenzar, declara en voz alta: Señor, me rindo a tus tiempos perfectos y confío en que cada momento de espera me acerca más a tu propósito para mi vida. Que estas palabras te acompañen mientras nos adentramos en la maravillosa realidad de un Dios que nunca llega temprano ni tarde, sino exactamente cuando debe. Número 1. Confianza en el tiempo de Dios. Dios, en su naturaleza infinita, opera fuera de los límites que a nosotros nos resultan tan restrictivos. Cuando pensamos en el tiempo, solemos medirlo en horas, días o años, y nos frustramos si las respuestas no llegan según nuestra agenda. Sin embargo, el Señor tiene una perspectiva que abarca pasado, presente y futuro a la vez, y en esa sabiduría inquebrantable se encuentra el verdadero fundamento de nuestra confianza. A veces sentimos que nuestras oraciones se alargan y que la ayuda que anhelamos tarda en llegar. Pero el simple hecho de reconocer que su plan trasciende nuestra visión limitada cambia por completo la forma en que afrontamos cada temporada de espera. La confianza auténtica nace al reconocer que los planes de Dios superan nuestras mejores intenciones. Cuando nos aferramos a la certeza de que Él ve lo que nosotros no podemos ver, nos resulta más fácil rendir nuestras preocupaciones y ansiedades. Muchas veces, nuestro afán por controlar las circunstancias se convierte en un peso que llevamos sobre los hombros y terminamos olvidando que Dios no está sujeto a restricciones humanas. Él no corre contra el reloj ni se ve obligado a ajustarse a plazos terrenales. Al contrario, su voluntad se cumple con precisión y nuestra parte consiste en abrir el corazón para aprender, crecer y confiar mientras se revela su propósito. En medio de la espera, las limitaciones de nuestra mente chocan con la omnisciencia divina. Ahí es cuando los miedos pueden intensificarse, porque no entendemos por qué ocurren ciertas demoras o por qué la respuesta parece tardar. Sin embargo, recordar historias pasadas de fidelidad nos permite observar cómo cada retraso, cada puerta cerrada o cada silencio prolongado formaba parte de un plan maestro. Hay momentos en los que nos damos cuenta de que lo que consideramos un atraso fue de hecho un acto de gracia que nos protegió o nos preparó para algo mayor. Con el tiempo, descubrimos que en esa aparente demora, Dios estaba tejiendo un bien más profundo y una transformación interna que no podíamos percibir en el momento. El propósito eterno detrás de cada espera es moldear nuestro carácter y refinar nuestra perspectiva para que se parezca más a la de Cristo. Cuando permitimos que Dios sea quien marque el ritmo, notamos cómo crecemos en paciencia, en humildad y en empatía hacia los demás. A veces, la espera no es solo un obstáculo que necesitamos superar, sino un espacio donde el Señor trabaja de manera silenciosa en nuestro interior. En ese proceso, nuestra fe se fortalece y aprendemos que la soberanía divina no es solo un concepto teórico, sino una realidad que transforma nuestra manera de vivir. La ansiedad puede nublar nuestra mirada, haciéndonos sentir que el tiempo corre demasiado rápido o demasiado lento.
Tendemos a presionar para que las cosas sucedan de inmediato o nos desanimamos cuando la respuesta divina no coincide con nuestras expectativas. Pero soltar el control y reconocer que Dios sabe exactamente qué necesitamos es parte esencial de este camino de confianza. La fe opera como un ancla que nos mantiene firmes en momentos de incertidumbre, recordándonos que el Señor no abandona a quienes se refugian en Él. Hay una diferencia profunda entre esperar en Dios y esperar por Dios. Cuando esperamos por Dios, podemos caer en la pasividad o la desesperación, como si solo contáramos los segundos hasta que algo ocurra. Pero cuando esperamos en Dios, nuestro corazón descansa en su soberanía y no dejamos de movernos ni de servir con lo que tenemos a mano. Seguimos adelante con la certeza de que, aunque no veamos todavía la obra completa, el autor de la vida está dirigiendo cada acto y cada escena según su perfecto libreto. Tal vez el secreto más poderoso se halla en alinear nuestro pensamiento con el de Dios, pues es ahí donde nace esa paz que no depende de explicaciones lógicas. Con cada paso que damos en fe, percibimos que incluso en la demora puede haber bendición, que incluso en la aparente contradicción hay un sentido más grande. Dios no llega temprano ni tarde, llega exactamente cuando debe, y reconocerlo nos libera de la opresión de nuestros calendarios mentales. En esa libertad descubrimos que su voluntad no solo es buena y perfecta, sino también profundamente amorosa, capaz de sostenernos y guiarnos a lo largo de todo el camino. Número 2. Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Esperar es difícil, nos desespera, nos impacienta, nos llena de preguntas, nos hace dudar de lo que Dios dijo y hasta, a veces, de su amor por nosotros. Pero lo que debemos recordar es que cada promesa de Dios tiene un tiempo perfecto de cumplimiento. No es un quizás, no es un tal vez, es una certeza. Si Él lo prometió, lo cumplirá. El problema es que nosotros queremos que sea inmediato, queremos que todo suceda en nuestro calendario, en nuestra lógica, en nuestra manera de ver el tiempo. Pero Dios, que ve el principio y el fin al mismo tiempo, opera en un plan mucho más grande del que podemos imaginar. Las promesas de Dios no fallan porque Él mismo no falla. Es su carácter, su esencia, su naturaleza. Cuando Dios dice algo, es una garantía, porque no hay sombra de variación en Él. Pero lo que muchas veces no entendemos es que la espera no es una pausa sin propósito, sino un proceso de maduración. Durante la espera, Dios trabaja en nosotros, nos moldea, nos enseña, nos prepara para recibir lo que ha prometido. Porque a veces la promesa está lista, pero nosotros no lo estamos. No es solo recibir lo que Dios ha dicho, es estar en la capacidad de sostenerlo, de administrarlo, de honrarlo. Pensemos en José. Dios le dio un sueño cuando era solo un joven. Le mostró que sería un gran líder, que su familia se inclinaría ante él. Pero en lugar de llevarlo directo al palacio, lo llevó a la esclavitud, a la prisión, a la traición. ¿Significaba eso que Dios había olvidado su promesa? Cada etapa de la espera fue una preparación. Dios estaba madurando su carácter, enseñándole liderazgo en los momentos más oscuros, forjando en él la humildad que necesitaría para no dejarse corromper cuando llegara el momento de gobernar. Cuando finalmente la promesa se cumplió, José estaba listo, no solo para recibirla, sino para usarla en el propósito divino. El problema no es la promesa, es nuestra impaciencia. Queremos cosechar sin haber sembrado, queremos la respuesta sin el proceso. Pero Dios, en su amor, no nos da cosas antes de tiempo, porque lo que se recibe antes de estar preparado se pierde. La demora no es un castigo, es una redención. Es un tiempo en el que Dios nos alinea con su propósito, nos libera de nuestras propias expectativas y nos enseña a confiar en que Él es suficiente, aun cuando la promesa parezca lejana. Y aquí hay algo clave, la visión.
¿Cuántas veces Dios nos habla, nos promete algo, pero con el tiempo dejamos que el desánimo nuble nuestra mirada? Empezamos con fe, con esperanza, pero cuando la espera se alarga, nos cansamos. Comenzamos a dudar, a replantearnos si Dios realmente habló, pero la clave de la espera es mantener la visión viva, recordar la promesa, aferrarnos a ella como un ancla en medio de la tormenta, porque si perdemos la visión, la espera se vuelve una carga insoportable. Dios nos da señales en el proceso, pequeñas confirmaciones de que Él sigue obrando, pero si estamos distraídos en nuestra impaciencia, podemos pasarlas por alto. Él nos habla a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias, y si afinamos nuestro oído, podremos ver que aunque la promesa aún no se ha manifestado, Dios está moviendo cada pieza para cumplirla en su tiempo perfecto. Y aquí viene otra clave: la perseverancia. Muchos se quedan en la mitad del camino, se rinden porque el tiempo parece largo, porque la batalla es dura. Pero la diferencia entre aquellos que ven la promesa cumplida y los que no está en la promesa misma, sino en la perseverancia de quienes la esperan. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar no es solo esperar de brazos cruzados, es seguir avanzando, seguir creyendo, seguir caminando aún cuando no veamos el final del camino. Las promesas de Dios pueden ser condicionales o incondicionales. Hay promesas que Dios cumplirá sin importar lo que hagamos, pero hay otras que requieren nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro compromiso. No es solo sentarse y esperar, es alinear nuestra vida con lo que Dios ha dicho, porque a veces la espera no está en Dios, sino en nosotros. No es Él quien demora. Es nuestra falta de preparación lo que prolonga el proceso. El tiempo impacta la calidad de la promesa. Un fruto que se recoge antes de tiempo es agrio, inmaduro, sin sabor. Pero un fruto que ha madurado en el tiempo correcto es dulce, es abundante, es satisfactorio. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Si las recibimos en el momento correcto, serán una bendición. Si las forzamos antes de tiempo, pueden convertirse en una carga. Y por último, algo fundamental en la espera: la comunidad. No podemos esperar solos. Dios nos rodea de personas que nos sostienen en los momentos de debilidad, que nos recuerdan la promesa cuando nuestra fe se tambalea. Es en la comunidad donde encontramos ánimo, donde fortalecemos nuestra fe, donde somos desafiados a seguir creyendo. Cada momento de espera es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión del carácter de Dios. En la espera, aprendemos quién es Él, no solo lo que puede hacer. Aprendemos a confiar en su fidelidad más allá de lo que vemos. Y cuando la promesa finalmente llega, entendemos que el verdadero tesoro no era solo la bendición que recibimos, sino la relación que construimos con Él en el proceso. Dios no tarda, Dios prepara, Dios cumple. Y cuando el tiempo llega, entendemos que cada minuto de espera valió la pena. Número 3. Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. A veces, en los momentos de espera, sentimos que todo está detenido, como si Dios no estuviera haciendo nada. Nos frustramos porque no vemos avances, porque parece que el mundo sigue adelante mientras nosotros estamos atrapados en un tiempo de incertidumbre. Pero lo que no siempre entendemos es que Dios usa estos periodos no solo para darnos lo que esperamos, sino para transformarnos en quienes estamos llamados a ser. La espera nunca es tiempo perdido cuando está en las manos de Dios. De hecho, es en esos momentos donde el trabajo más profundo y significativo ocurre dentro de nosotros. Dios nos lleva a través de un proceso de refinamiento, como el oro que es pasado por el fuego para eliminar sus impurezas. Nos moldea, nos pule, nos afina, porque sabe que la versión de nosotros que recibe la promesa debe ser diferente a la versión que la espera. No se trata solo de recibir, sino de estar preparados para sostener lo que Dios nos quiere dar. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta aceptar,
porque queremos la recompensa sin el proceso, el fruto sin la siembra, la gloria sin la preparación. Pero Dios, en su amor, no nos deja recibir algo para lo que aún no estamos listos, porque eso, en lugar de bendecirnos, podría destruirnos. Nuestro carácter es moldeado en estos tiempos de transformación. La paciencia, la humildad, la fe, la confianza, la dependencia total en Dios. Todo esto es desarrollado cuando atravesamos temporadas donde lo que queremos no llega inmediatamente. Aprendemos a soltar el control, a rendirnos a su voluntad, a confiar en que, aunque no entendamos cada detalle, Dios sigue siendo fiel. Es ahí donde la fe deja de ser solo un concepto y se convierte en una realidad vivida, donde aprendemos a depender no de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios está obrando en lo invisible. Las etapas de la transformación son progresivas, no sucede de la noche a la mañana, así como un árbol no crece en un solo día. Así nuestra madurez espiritual se desarrolla en cada temporada. Dios trabaja en nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Trabaja en nuestro corazón, limpiándolo de temores, egoísmos y heridas del pasado. Trabaja en nuestras acciones, enseñándonos a vivir en obediencia y gratitud. Y cuando llega el momento adecuado, nos damos cuenta de que lo que en un principio veíamos como una demora, en realidad era una construcción silenciosa dentro de nosotros. Las pruebas son una parte clave de este proceso. No nos gustan, pero son necesarias. A través de ellas, nuestra fe es probada, nuestra confianza en Dios es llevada a nuevos niveles y aprendemos a depender de su gracia en lugar de nuestra fuerza. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas no para castigarnos, sino para revelarnos áreas en las que aún necesitamos crecer. Es en el desierto donde aprendemos a confiar en el maná diario, en la provisión de Dios día tras día. Es en la oscuridad donde aprendemos a ver la luz de su presencia con más claridad. Y algo hermoso sucede cuando empezamos a cooperar con este proceso en lugar de resistirlo. Dejamos de ver la espera como una pérdida de tiempo y comenzamos a verla como una preparación. Nos alineamos con lo que Dios está haciendo en nosotros, en lugar de luchar contra lo que no podemos controlar. Aprendemos a vivir con una paciencia activa, esa en la que seguimos caminando, seguimos sembrando, seguimos sirviendo, con la confianza de que Dios está obrando en nosotros, aunque no siempre lo veamos. Un indicador de madurez espiritual es la manera en que manejamos las temporadas de espera. ¿Nos desesperamos y abandonamos? ¿O seguimos confiando con la seguridad de que Dios tiene el control? La comunidad juega un papel clave en esto. Rodearnos de personas que nos animen, que nos recuerden la fidelidad de Dios, que nos ayuden a mantener la visión cuando nos sentimos débiles, es fundamental para atravesar estos procesos sin caer en el desánimo. El tiempo afecta la profundidad del cambio. Si queremos que algo tenga raíces fuertes, necesitamos permitir que crezca en el tiempo correcto. La transformación más profunda ocurre en los momentos donde parece que nada está sucediendo, pero en realidad Dios está trabajando. Como una semilla bajo tierra, aunque no la veamos crecer, se está desarrollando. Y cuando finalmente brota, nos damos cuenta de que todo el proceso valió la pena. Dios no nos deja en la espera sin un propósito. Él usa cada minuto para hacernos más parecidos a Cristo, para enseñarnos a confiar en Él de maneras que antes no conocíamos. Y cuando finalmente llega la respuesta, cuando la promesa se cumple, no solo recibimos lo que esperábamos. Somos personas diferentes, transformadas, listas para caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, porque en su reino la espera nunca es en vano, siempre tiene un propósito, siempre trae transformación, siempre nos lleva a una relación más profunda con Él. Número 4. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos en la vida en los que parece que el cielo está en completo silencio. Oramos, clamamos, buscamos respuestas, pero todo parece quieto. Es fácil pensar que Dios no nos está escuchando,
que ha decidido alejarnos o que de alguna manera hemos hecho algo mal. Pero el silencio de Dios no es su ausencia. Su silencio no significa que nos ha olvidado. Muchas veces es en esos momentos donde está haciendo la obra más profunda en nosotros, aquella que no se puede ver con los ojos, pero que transforma nuestra alma desde adentro. Dios usa el silencio como un espacio de crecimiento. Cuando todo a nuestro alrededor se detiene y las respuestas no llegan, aprendemos a depender menos de lo que sentimos y más de lo que sabemos acerca de Él. La fe se desarrolla cuando seguimos confiando, incluso cuando no escuchamos nada. ¿No es interesante que los momentos más importantes de nuestra vida espiritual suelen ser aquellos donde Dios parece callado? Es en el desierto donde aprendemos a confiar en su provisión. Es en la espera donde nuestra fe se purifica. Y es en la quietud donde empezamos a descubrir una nueva dimensión de su presencia. El silencio de Dios tiene propósito, no es vacío ni accidental. A veces nos hace esperar porque está preparando nuestro corazón para recibir lo que viene. Otras veces está quitando el ruido de nuestra vida para que podamos escuchar su voz de una manera más clara. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con truenos y relámpagos, con grandes señales, pero en la Biblia vemos que Él también habla en el susurro, en la calma, en la quietud. Cuando Elías huyó al desierto y buscó a Dios, hubo un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después de todo eso, vino un suave murmullo. Y ahí estaba Dios. Distinguir entre el silencio divino y la ausencia de Dios es clave. A veces no escuchamos porque estamos esperando la voz equivocada. Otras veces estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo como para notar que Dios ya nos está hablando. Nos llenamos de ocupaciones, de distracciones, de información constante que nos bombardea y nos aleja del espacio donde realmente podemos percibir a Dios. Si todo en nuestra vida es ruido, si cada espacio es ocupado por entretenimiento, preocupaciones o simplemente distracción, ¿cómo vamos a escuchar su voz? El silencio es una herramienta de formación. Nos obliga a desacelerar, a mirar hacia adentro, a examinar nuestras motivaciones. Nos permite darnos cuenta de qué es lo que realmente está gobernando nuestro corazón. Cuando Dios guarda silencio, a menudo revela qué tan dispuestos estamos a confiar en Él sin necesidad de señales inmediatas. Nos muestra si nuestra fe está basada en lo que Él hace o en quién Él es. Es importante aprender a crear espacios de silencio en nuestra vida. Jesús mismo se apartaba de la multitud, se retiraba a lugares solitarios para estar con el Padre. No porque Dios no estuviera con él en medio de la multitud, sino porque el silencio es un terreno fértil para la comunión más profunda. Necesitamos apagar el ruido intencionalmente. No solo el ruido externo, sino también el ruido de nuestras propias preocupaciones, del estrés, del afán. En esos espacios de quietud, aprendemos a discernir la voz de Dios con más claridad. Muchas veces, el mayor obstáculo para escuchar a Dios no es su silencio, sino nuestro propio ruido. Nos cuesta estar quietos porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a las respuestas rápidas, a llenar cualquier espacio vacío con algo. Pero cuando aprendemos a abrazar el silencio, nos damos cuenta de que Dios ha estado ahí todo el tiempo, obrando en lo más profundo, formando nuestra paciencia, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo mucho más grande. En el silencio divino, Dios no está ausente. Está trabajando en un nivel más profundo de lo que podemos percibir. Está enseñándonos a depender completamente de Él, a desarrollar una confianza que no depende de señales constantes, sino de la certeza de su fidelidad. Y cuando el tiempo es correcto, cuando nuestra alma ha sido moldeada en la quietud, cuando hemos aprendido a escucharle sin la necesidad de ruido, entonces su voz resuena con una claridad que transforma cada parte de nuestro ser. Número 5. Paz en medio de la incertidumbre.
Hay momentos en los que la incertidumbre nos envuelve como una tormenta. Nos preguntamos qué pasará mañana, si las puertas que esperamos se abrirán, si las respuestas que buscamos llegarán. El futuro parece incierto y la ansiedad comienza a llenar nuestro corazón. Pero en medio de todo esto hay una promesa que nos sostiene: la paz de Dios, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia. No es una paz frágil que viene y va con el viento, sino una paz firme, anclada en su fidelidad. La paz de Dios trasciende toda lógica humana. No se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. Mientras el mundo dice que la paz se encuentra cuando todo está bajo control, Dios nos dice que su paz es independiente de lo que ocurre a nuestro alrededor. Filipenses 4:7 lo expresa de manera clara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, no es una paz que se pueda explicar con razones humanas, sino una paz que se experimenta aún cuando las circunstancias parecen adversas. La ansiedad y la incertidumbre pierden poder cuando somos abrazados por la paz divina. En la vida, muchas veces intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta. Nos preocupamos, hacemos planes, nos aferramos a la necesidad de controlarlo todo. Pero cuando confiamos en Dios, cuando entregamos nuestras cargas en oración, cuando aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar, su paz comienza a llenar nuestro ser. La incertidumbre ya no es una amenaza, sino una oportunidad para experimentar a Dios de una manera más profunda. La paz de Dios es una promesa activa y presente. No es algo que se experimenta solo en momentos de calma, sino algo disponible para nosotros en cualquier momento. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto significa que su paz no es como la que el mundo ofrece, una paz temporal basada en la ausencia de problemas. Es una paz permanente que está disponible incluso en medio de las tormentas. La diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios es clara. La paz del mundo depende de las circunstancias. Si todo va bien, hay paz. Si hay crisis, se pierde. Pero la paz de Dios es estable, firme, inquebrantable. Es la paz que permitió a Jesús dormir en la barca en medio de la tormenta mientras sus discípulos entraban en pánico. Es la paz que llevó a Pablo y Silas a cantar alabanzas en prisión. Es la paz que sostuvo a Job cuando lo perdió todo. No se trata de negar la realidad de las dificultades, sino de enfrentarla con una confianza profunda en que Dios sigue en control. Mantener la paz en tiempos difíciles no es algo automático. Es una decisión diaria, una práctica constante. Una de las claves es la gratitud. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios en todo momento, incluso en medio de la incertidumbre, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver su fidelidad. La gratitud nos recuerda que, aunque no veamos la solución, Dios sigue obrando a nuestro favor. Otra herramienta poderosa para mantener la paz es la oración. La ansiedad no puede resistir una vida de oración. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La oración no solo cambia las circunstancias, cambia nuestro corazón. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está cerca, que Él escucha y responde. La comunión con Dios es nuestra fuente constante de paz. No se trata solo de momentos de oración aislados, sino de una relación continua con Él. Cuando caminamos con Dios día a día, cuando nos sumergimos en su palabra, cuando nos rodeamos de personas que fortalecen nuestra fe, su paz se convierte en nuestro estilo de vida. No es algo que buscamos desesperadamente en tiempos de crisis, sino algo que nos acompaña siempre. El testimonio de paz en tiempos de incertidumbre es una de las formas más poderosas de mostrar a otros quién es Dios.
En un mundo lleno de ansiedad, donde la preocupación es la norma, aquellos que viven en la paz de Dios destacan. Nuestra paz puede ser luz para otros, un recordatorio de que hay una fuente de descanso verdadero, que no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. En medio de la incertidumbre, la paz de Dios no es solo un consuelo, es un ancla. Nos sostiene cuando todo parece incierto, nos fortalece cuando las respuestas tardan en llegar, y cuando decidimos vivir en esa paz, no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en instrumentos de esperanza para los que nos rodean. La paz de Dios no es una promesa futura, es una realidad presente. Está disponible hoy, aquí, ahora. Basta con abrir el corazón y recibirla. Número 6. La sabiduría de sus tiempos. A veces queremos que todo suceda de inmediato, queremos respuestas rápidas, puertas que se abran sin demora, promesas cumplidas en el instante que las pedimos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no trabaja con la urgencia humana, sino con la perfección de su propio tiempo. Sus tiempos no son caprichosos ni arbitrarios, son exactos, diseñados con propósito, orquestados con amor. Cada estación de nuestra vida tiene un significado, una razón de ser, una enseñanza escondida que solo podemos comprender cuando aprendemos a confiar en el cronograma divino. Dios no improvisa, Él no se apresura, pero tampoco llega tarde. Lo que para nosotros parece un retraso, para Él es una preparación. Muchas veces anhelamos algo, pero no estamos listos para recibirlo. Queremos la bendición, pero no hemos sido procesados para sostenerla. Y aquí es donde se revela la belleza del tiempo de Dios. Él nos lleva paso a paso, no solo hacia la promesa, sino hacia la madurez espiritual necesaria para administrarla correctamente. Cada estación tiene su propósito. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de espera y tiempos de avance. El problema es que muchas veces queremos cosechar en la estación equivocada o queremos saltar los procesos porque nos incomodan. Pero Dios nos llama a abrazar cada etapa con la certeza de que Él está obrando. Eclesiastés 3:11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». Eso significa que, aunque en este momento no entendamos el porqué de una demora, llegará el día en que veremos cómo todo encajó perfectamente. La confianza en su sabiduría es un acto de adoración. Es rendirle no solo nuestra voluntad, sino también nuestro reloj. Es decirle, Señor, no entiendo por qué esta puerta no se abre todavía, pero sé que tú sabes lo que haces. Es aprender a caminar con paz en medio de la incertidumbre, porque sabemos que su tiempo es mejor que el nuestro. La sabiduría humana nos dice que si algo tarda, es porque algo está mal. Pero la sabiduría divina nos enseña que el tiempo de espera es un tiempo de preparación. Dios no desperdicia ni un solo momento en nuestra vida. ¿Cómo podemos reconocer sus tiempos? Primero, alineándonos con su palabra. Dios nunca nos guiará fuera de lo que ya nos ha revelado en la Escritura. Segundo, escuchando su dirección en oración. Muchas veces el problema no es que Dios esté en silencio, sino que estamos demasiado distraídos para escuchar. Y tercero, observando las señales espirituales que Él nos muestra. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, podemos discernir cuándo es tiempo de esperar y cuándo es tiempo de avanzar. La obediencia es clave para caminar en el tiempo perfecto de Dios. Hay ocasiones en las que Él nos dice, espera, pero nosotros insistimos en abrir una puerta por nuestra cuenta. Y otras veces Dios nos dice, avanza, pero el miedo nos paraliza. La clave está en confiar en que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Salmo 37:23 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Esto significa que cuando nos sometemos a su dirección, Él nos lleva exactamente a donde debemos estar en el momento correcto. A medida que maduramos espiritualmente, aprendemos a ver los tiempos de Dios con otra perspectiva. Dejamos de luchar contra ellos y empezamos a fluir en su voluntad. Dejamos de ver la espera como una pérdida de tiempo y empezamos a verla
como un tiempo de crecimiento. Aprendemos que cada día en sus manos es una pieza más del rompecabezas que Él está armando en nuestra vida. No siempre veremos la imagen completa, pero podemos confiar en que Él sí la ve. Dios nos ama tanto que no nos dará algo antes de que estemos listos, no porque quiera limitarnos, sino porque su amor es demasiado grande como para entregarnos algo que no podemos manejar. La sabiduría de sus tiempos es la demostración de su cuidado por nosotros. Si hoy estás en un tiempo de espera, no te desesperes. Dios no ha olvidado su plan. Confía, sigue caminando en obediencia y permite que Él te forme en el proceso. Y cuando el tiempo llegue, verás que todo habrá valido la pena. Número 7. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios nunca nos deja a la deriva. Él no nos pone en este mundo para caminar a ciegas, sin dirección ni propósito. Sus pensamientos hacia nosotros siempre son de bien, y su plan para nuestra vida es intencional, detallado y lleno de propósito. Pero, ¿cómo podemos reconocer su dirección? ¿Cómo saber si lo que sentimos o pensamos es realmente su voluntad y no solo un deseo nuestro? Aquí es donde entran en juego las señales divinas, esos pequeños destellos de confirmación que Dios nos da para mostrarnos que estamos en el camino correcto. Dios no siempre revela su plan de inmediato. A veces esperamos una visión clara, un mensaje audible, algo espectacular que nos indique con precisión qué hacer. Pero la mayoría de las veces Dios nos guía progresivamente. Como un faro en la noche, su luz no ilumina todo el camino de una vez, sino que nos muestra el siguiente paso. Esto requiere confianza, requiere aprender a movernos con la seguridad de que Él nos guiará en cada etapa, sin necesidad de ver el cuadro completo desde el principio. Su guía es personal. Dios no trata a todos de la misma manera. Lo que funciona como confirmación para una persona puede no ser lo mismo para otra. Algunos reciben dirección a través de la palabra, otros en momentos de oración, otros a través de circunstancias específicas o consejos de personas sabias. Lo importante es reconocer que Dios nos habla de manera única y adaptada a nuestra historia personal. Lo que realmente importa es nuestra disposición para escuchar y nuestra sensibilidad para percibir su dirección. Las confirmaciones de Dios fortalecen nuestra confianza en su plan. A veces, Dios nos da pequeñas señales para reafirmar lo que ya nos ha dicho. Un versículo que se repite en distintos momentos, una palabra de aliento de alguien que ni siquiera sabía por lo que estábamos pasando, una puerta que se abre en el momento preciso. Cuando estamos atentos, nos damos cuenta de que Dios nos habla más de lo que pensamos. Solo necesitamos entrenar nuestro corazón para reconocerlo. El plan de Dios para nosotros no es solo bendición, también incluye pruebas, no porque Él quiera que suframos, sino porque el proceso nos moldea. A veces malinterpretamos los obstáculos como señales de que algo no es de Dios, cuando en realidad pueden ser parte de su camino para fortalecernos. José soñó que gobernaría, pero antes de llegar al palacio pasó por la esclavitud y la cárcel. Moisés fue llamado a liberar a Israel, pero antes tuvo que pasar años en el desierto. No todo lo que es difícil es señal de que Dios no está ahí. A veces es la confirmación de que estamos en el proceso correcto. Uno de los mayores desafíos en el discernimiento de su plan es diferenciar entre nuestros deseos y las señales de Dios. No todo lo que queremos es lo que Dios quiere para nosotros. Y no todo lo que nos atrae es necesariamente su voluntad. Aquí es donde la oración y la comunión con Él se vuelven esenciales. Cuando nos alineamos con su corazón, nuestros deseos comienzan a reflejar los suyos. Dejamos de buscar solo lo que nos conviene y comenzamos a anhelar lo que glorifica su nombre. La comunidad espiritual es clave en este proceso. Dios muchas veces usa a otras personas para confirmarnos su dirección. No se trata de depender de la opinión ajena,
sino de permitir que aquellos que caminan con Dios nos ayuden a ver lo que a veces no percibimos por nuestra cuenta. Cuando estamos indecisos, el consejo de creyentes maduros puede ser la herramienta que Dios usa para afirmar o corregir nuestro camino. Es importante documentar las señales que Dios nos da. Muchas veces olvidamos cómo Dios nos ha hablado en el pasado y empezamos a dudar en el presente. Pero cuando escribimos esas confirmaciones, cuando llevamos un registro de cómo Dios nos ha guiado antes, nuestra fe se fortalece. Nos ayuda a recordar que si Él ha sido fiel antes, lo será nuevamente. La paciencia es esencial en este proceso. No siempre recibimos una respuesta inmediata. Dios a veces permite que esperemos para que aprendamos a depender completamente de Él. Si nos apresuramos, podemos confundir nuestras emociones con su voz. Pero si esperamos con confianza, sabiendo que su tiempo es perfecto, veremos cómo todo se alinea de manera sobrenatural. Hay un equilibrio entre actuar y esperar señales. No podemos quedarnos inactivos esperando que todo se resuelva sin hacer nada, pero tampoco podemos movernos sin dirección. La clave está en avanzar en fe, con el oído atento a su voz. Dios dirige nuestros pasos cuando estamos en movimiento, no cuando estamos paralizados por la incertidumbre. Las señales divinas son una evidencia tangible de que Dios está atento a cada detalle de nuestra historia. Nos recuerdan que Él no nos ha dejado solos, que está obrando incluso cuando no lo vemos. No siempre entenderemos su plan desde el inicio, pero podemos confiar en que, cuando llegue el momento, todo hará sentido. Y cuando miramos hacia atrás, veremos que cada señal, cada confirmación, cada momento de espera tuvo un propósito divino, diseñado con amor y perfección. Número 8. Fortaleza en la espera activa. Esperar en Dios no es cruzar los brazos y dejar que el tiempo pase. La espera en Dios es activa, es intencional, es un proceso que nos transforma desde adentro hacia afuera. Muchas veces pensamos que esperar significa simplemente aguardar a que las cosas sucedan, pero la realidad es que Dios usa cada momento de la espera para prepararnos, fortalecernos y llevarnos a una fe más profunda. No es una pausa sin sentido, es un entrenamiento divino para lo que está por venir. Dios nos promete renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Él. Isaías 43 nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La espera en Dios no nos debilita, nos fortalece. Pero aquí está la clave, no se trata solo de esperar pasivamente, sino de mantenernos en movimiento en la dirección correcta, confiando en que Dios está orquestando cada detalle. Cuando esperamos en Dios, no lo hacemos desde la desesperación, sino desde la seguridad de que su tiempo es perfecto. La espera activa transforma nuestro carácter, nos enseña paciencia, dependencia y nos libera de la necesidad de tener el control. Muchas veces queremos que todo se resuelva rápido, que nuestras oraciones sean respondidas inmediatamente, pero Dios está más interesado en nuestra madurez que en nuestra comodidad. Él usa estos periodos para fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a confiar en Él incluso cuando no vemos avances inmediatos. Es en la espera donde aprendemos a caminar por fe y no por vista. La prueba produce resistencia espiritual. Así como un atleta se fortalece con entrenamiento constante, nuestra fe se fortalece en los tiempos de espera. Romanos 5:3 nos recuerda. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Lo que hoy parece una demora, en realidad es un entrenamiento para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cada desafío, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para desarrollar una fe más firme y una confianza inquebrantable en Dios. La fortaleza divina se manifiesta en nuestra debilidad.
Muchas veces durante la espera nos sentimos agotados, sin fuerzas, tentados a rendirnos, pero es en esos momentos cuando Dios nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No se trata de cuánto podemos hacer por nuestra cuenta, sino de cuánto aprendemos a depender de Él. Cuando nos sentimos más frágiles, es cuando Dios se muestra más fuerte en nosotros. Él no nos deja solos en la espera, nos da la gracia necesaria para seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer durante la espera activa? Hay pasos concretos que podemos tomar para aprovechar este tiempo. Primero, seguir sirviendo. A veces pensamos que porque estamos esperando una respuesta de Dios, debemos detenernos, pero la realidad es que Dios nos llama a seguir avanzando, a seguir amando, a seguir sembrando. Segundo, mantenernos en la palabra. La Biblia es nuestra ancla en tiempos de incertidumbre. No podemos depender de nuestras emociones. Debemos aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Tercero, fortalecer nuestra vida de oración. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros, nos llena de paz, nos recuerda que Dios sigue en control. El balance entre acción y dependencia de Dios es clave. No se trata de esforzarnos en nuestras propias fuerzas ni de quedarnos inactivos esperando que todo se solucione solo. Es caminar en obediencia, confiando en que Dios está obrando en cada detalle. Es actuar con fe, pero sin ansiedad. Es moverse cuando Él nos guía y esperar cuando Él dice que aún no es el momento. La verdadera espera activa es una combinación de obediencia y confianza. Mantener la motivación en períodos largos de espera no es fácil. Hay momentos en los que nos desanimamos, en los que sentimos que nada está cambiando. Pero aquí es donde la perseverancia entra en juego. Recordar las promesas de Dios nos ayuda a seguir adelante. Revisar cómo Él ha sido fiel en el pasado nos da la seguridad de que lo será otra vez. Rodearnos de personas que nos animen y nos edifiquen nos fortalece en los días difíciles. El descanso también es parte de la espera activa. A veces pensamos que debemos hacer más para acelerar los tiempos de Dios, pero hay momentos en los que Él nos llama a descansar en su promesa, a confiar sin ansiedad, a soltar la carga y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. La paz en la espera no significa resignación, significa confianza absoluta en que Dios está obrando, aunque no veamos todavía los resultados. La comunidad juega un papel fundamental en sostenernos durante la espera. Necesitamos rodearnos de personas que nos recuerden la fidelidad de Dios cuando nuestra fe flaquea. Personas que oren con nosotros, que nos animen, que nos ayuden a mantenernos enfocados en lo que Dios ha prometido. La espera no es un viaje solitario, es un proceso en el que Dios usa a otros para fortalecer nuestra fe. La espera activa no es un tiempo desperdiciado, es un tiempo de crecimiento, de transformación, de preparación. Dios no solo quiere darnos la promesa, quiere que estemos listos para recibirla. Y cuando llegue el momento, cuando su tiempo perfecto se cumpla, veremos que cada día de espera valió la pena. Porque más que recibir lo que esperábamos, nos habremos convertido en personas más fuertes, más llenas de fe, más semejantes a Cristo. Número 9. El arte de rendirse a su tiempo. Rendirnos a Dios no es perder. No es un acto de derrota ni una señal de debilidad. Es, de hecho, la expresión más profunda de confianza y fe que podemos ofrecerle. Cuando soltamos nuestra necesidad de controlar el tiempo, las circunstancias y los resultados, le estamos diciendo a Dios: confío en que lo que tienes para mí es mejor de lo que yo podría planear. Y aunque la rendición no siempre es fácil, es el camino que nos lleva a una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Jesús nos mostró lo que significa rendirse de manera perfecta. En Getsemaní, cuando el peso del sacrificio estaba sobre él, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era una oración de resignación,
sino una oración de confianza absoluta. Sabía que el plan de Dios era mayor que el dolor del momento, y en esa rendición Jesús encontró la fortaleza para cumplir su propósito. A veces pensamos que rendirnos significa aceptar pasivamente lo que venga, pero no es así. Rendirnos significa confiar activamente, someternos con fe, avanzar sin temor. La rendición nos libera. Es paradójico, pero cuando nos aferramos a nuestra voluntad, a nuestros tiempos, a nuestras expectativas, terminamos más ansiosos, más frustrados, más cansados. Pero cuando soltamos, cuando decidimos confiar en Dios y su cronograma perfecto, encontramos descanso. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso solo lo experimentamos cuando dejamos de pelear contra el tiempo de Dios y empezamos a caminar en su paz. Rendirnos no es un evento único, es un proceso continuo. No se trata de un momento en el que decimos: «Dios, te entrego todo», y nunca más tenemos dudas o temores. Es un acto diario. Cada día debemos recordar que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que su tiempo es perfecto, que su camino es mejor. Hay días en los que nuestra carne querrá volver a tomar el control, pero ahí es cuando debemos recordar que la rendición es una práctica, un estilo de vida, no un punto de llegada. En los momentos de silencio, cuando parece que nada está sucediendo, Dios nos está transformando. En nuestra desesperación, queremos respuestas rápidas, queremos ver el fruto de nuestra fe inmediatamente. Pero hay un poder especial en los tiempos en los que Dios nos llama a la quietud, a la espera, a la confianza sin ver. Es en esos momentos donde aprendemos a escuchar su voz de una manera más profunda, donde nuestra dependencia de Él se fortalece, donde nuestra fe se purifica. La rendición a su tiempo es una de las maneras más puras de adoración, porque nos enseña a amar a Dios por quien es y no solo por lo que hace. Superar la resistencia a rendirse es uno de los mayores desafíos. La naturaleza humana quiere planear, quiere controlar, quiere asegurarse de que todo esté alineado según nuestra perspectiva. Pero Dios nos llama a confiar más allá de nuestra lógica. La gratitud es una herramienta poderosa en este proceso. Cuando aprendemos a agradecer en medio de la incertidumbre, nuestro corazón se abre a la paz de Dios. Decir gracias antes de recibir la respuesta es una manera de demostrar que nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de quién es Él. Una rendición auténtica no es lo mismo que resignación. La resignación dice: «No hay nada que pueda hacer, así que simplemente aceptaré lo que venga». La rendición dice: «Sé que Dios está obrando, incluso si no lo veo, y confiaré en su dirección». La resignación nos deja pasivos, la rendición nos fortalece. La resignación nos roba la esperanza, la rendición la multiplica. Es importante evaluar nuestra actitud y asegurarnos de que estamos rindiéndonos en fe, no simplemente conformándonos con el miedo disfrazado de aceptación. Cuando realmente nos rendimos a Dios, experimentamos una paz sobrenatural. Dejamos de luchar contra el tiempo, dejamos de compararnos con los demás, dejamos de sentirnos ansiosos por el futuro. Nuestra rendición no solo nos transforma a nosotros, sino que también es un testimonio para otros. Cuando la gente nos ve caminar con paz en medio de la incertidumbre, cuando ven que no estamos desesperados por el futuro, sino confiados en Dios, algo cambia en ellos. Nuestra fe inspira, nuestro descanso en Dios motiva a otros a buscarlo. Una persona que vive en rendición no necesita convencer a otros con palabras. Su vida es suficiente para demostrar que Dios es real y digno de confianza. Cuando soltamos el control, Dios se mueve de manera inesperada. Muchas veces, los mayores milagros ocurren después de que hemos decidido rendirnos por completo. No porque Dios dependa de nuestra rendición para actuar, sino porque cuando soltamos nuestras propias expectativas, podemos ver con mayor claridad lo que Él ya estaba haciendo.
La rendición es el catalizador de milagros, porque nos permite ver la obra de Dios sin la interferencia de nuestra impaciencia. La rendición no es el final de la historia, es el comienzo de algo más grande. Es la llave que abre la puerta a la paz, al descanso, a la confianza inquebrantable. No significa que no tendremos desafíos, pero significa que enfrentaremos cada uno de ellos con la certeza de que Dios tiene el control. Y cuando finalmente veamos el cumplimiento de su promesa, entenderemos que todo valió la pena. Porque al final no se trata solo de recibir lo que esperábamos, sino de habernos convertido en personas que confían en Él sin reservas. Número 10. Victoria en el Valle de la Espera. El Valle de la Espera es un lugar difícil, es un espacio donde las respuestas tardan, donde las oraciones parecen rebotar contra el cielo y donde la incertidumbre trata de debilitar nuestra fe. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que el valle no es un lugar de abandono, sino de preparación. Es en el valle donde Dios trabaja en lo profundo, donde nos moldea, donde nos enseña a depender completamente de Él. Y lo más sorprendente es que en el valle es donde podemos encontrar las victorias más grandes, aunque al principio parezca un lugar de derrota. Dios usa nuestra debilidad para manifestar su poder. A menudo pensamos que necesitamos ser fuertes todo el tiempo, que la fe es mostrarnos inquebrantables, pero la Biblia nos dice lo contrario. Pablo, en 2 Corintios 12:9, comparte lo que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que no es en nuestra autosuficiencia donde Dios se glorifica, sino en esos momentos donde nos sentimos vacíos, agotados, sin fuerzas. Es ahí donde su gracia nos levanta, donde su poder nos sostiene y donde aprendemos que la victoria no depende de lo que podemos hacer, sino de lo que Él hace en nosotros. El valle es un lugar de transformación. No es solo un tiempo de espera pasiva, es un proceso en el que Dios trabaja en áreas de nuestro corazón que ni siquiera sabíamos que necesitaban ser tratadas. En el valle aprendemos a confiar más, a depender menos de nuestras emociones y más de su verdad. Es ahí donde nuestra fe es probada y refinada como el oro. José tuvo que pasar por el valle de la traición y la injusticia antes de llegar al propósito que Dios tenía para él. David tuvo que huir y esconderse antes de convertirse en el rey que Dios había prometido que sería. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. No hay valle sin propósito. Dios nunca nos deja en un proceso sin una razón. La victoria en la espera parece contradictoria. ¿Cómo puede haber victoria cuando todo parece estar en pausa? La respuesta está en la perspectiva. Muchas veces medimos la victoria solo cuando las circunstancias cambian, cuando la promesa se cumple, cuando el milagro llega. Pero la verdadera victoria en el valle es cuando, a pesar de todo, seguimos confiando, seguimos adorando, seguimos creyendo. Cuando el enemigo espera que nos rindamos, pero en cambio nos arrodillamos y adoramos. Esa es la victoria que transforma el valle en un campo de entrenamiento espiritual. Dios tiene un propósito en cada temporada de espera. Puede que no entendamos el porqué en el momento, pero cuando miramos atrás, podemos ver su fidelidad en cada detalle. Cada retraso tiene una razón, cada espera tiene un propósito, cada oración no respondida aún tiene una enseñanza. Dios no desperdicia el tiempo de sus hijos. Si Él permite que pasemos por un valle, es porque algo dentro de nosotros necesita ser fortalecido, purificado o alineado con su voluntad. En medio del valle es crucial mantener la perspectiva correcta. No se trata solo de aguantar hasta que pase la tormenta, sino de aprender lo que Dios quiere enseñarnos en medio de ella. Una estrategia clave es recordar los testimonios de otros que han pasado por lo mismo. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron valles profundos y vieron la fidelidad de Dios al final. Si Dios lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Las victorias en la espera no siempre son grandes ni evidentes.
A veces, la victoria es simplemente levantarse un día más y seguir creyendo. A veces, la victoria es decidir confiar cuando la duda golpea. Aprender a celebrar esas pequeñas victorias nos ayuda a ver que Dios sigue obrando, incluso en los detalles más pequeños. La adoración en el valle es un arma poderosa. Cuando adoramos, desplazamos el enfoque de nuestros problemas hacia la grandeza de Dios. La adoración no solo cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestra atmósfera espiritual. Pablo y Silas estaban encarcelados, con cadenas, en un valle literal de incertidumbre y sufrimiento, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar y a adorar. Y fue en ese momento cuando las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La adoración abre caminos donde antes no los había. La resiliencia espiritual se desarrolla en el valle. No es algo que se obtiene cuando todo va bien, sino cuando aprendemos a resistir en la adversidad. Cada oración que parece no ser respondida en el momento nos enseña a orar con más fervor. Cada día de espera nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras circunstancias. Cuando salimos del valle, no somos los mismos, somos más fuertes, más maduros, más preparados para lo que Dios tiene para nosotros. El valle no es el final de la historia, es solo una parte del proceso, un capítulo en la historia que Dios está escribiendo con nuestra vida. Y cuando finalmente vemos el cumplimiento de la promesa, cuando las respuestas llegan, cuando el tiempo de espera termina, nos damos cuenta de que cada día en el valle valió la pena. Porque Dios no solo nos estaba llevando a la victoria, nos estaba enseñando a vivir en ella, aún en los momentos más difíciles. Número 11. Las promesas que sostienen. Las promesas de Dios no son palabras vacías, no son deseos inalcanzables ni ideas ambiguas. Son verdades eternas, establecidas antes de la fundación del mundo, diseñadas para sostenernos cuando la vida nos sacude, cuando el tiempo se extiende más de lo que esperábamos, cuando la incertidumbre quiere debilitarnos. Cada palabra que Dios ha pronunciado es un ancla, algo firme e inamovible, una base sobre la cual podemos construir nuestra fe sin temor a que se derrumbe. Porque si hay algo en lo que podemos confiar plenamente, es en la fidelidad inquebrantable de Dios. El tiempo no debilita las promesas de Dios. No importa cuánto pase, si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. La Escritura nos muestra innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar. Pero en cada uno de esos casos, la espera nunca fue en vano. Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. José pasó por años de esclavitud y prisión antes de ver el sueño que Dios le dio hacerse realidad. David fue ungido rey, pero tuvo que pasar por el desierto, la persecución y años de prueba antes de llegar al trono. La fidelidad de Dios no depende de la rapidez con la que Él cumple, sino de la certeza de que nunca deja de cumplir. El tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces no lo entendamos. Queremos que las respuestas lleguen en nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestra lógica, pero Dios ve más allá, ve el panorama completo, ve lo que aún no somos capaces de comprender. Si la promesa parece demorada, no significa que haya sido cancelada, significa que aún se está preparando el terreno, que Dios está obrando en nosotros para que estemos listos para recibirla. A veces creemos que estamos esperando la promesa, cuando en realidad la promesa está esperando que nuestro corazón esté en la posición correcta. Cuando nos aferramos a la fidelidad de Dios, encontramos un fundamento firme en medio de cualquier tormenta. En tiempos de prueba, en momentos de duda, las promesas de Dios son nuestra seguridad. No es cuestión de sentimientos ni de circunstancias, es cuestión de carácter. Dios no cambia. Lo que Él ha prometido sigue en pie, sin importar lo que nuestros ojos vean en el presente. Hebreos 10:23 nos recuerda: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pero la espera no es solo sobre el destino final, sino sobre lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos.
La fe no solo se construye cuando la promesa se cumple, sino en el proceso de aprender a confiar. Cuando nos apoyamos en su palabra y no en lo que sentimos, cuando seguimos creyendo aunque todo parezca estar en contra, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Estamos aprendiendo que su fidelidad no depende de cómo nos sentimos en el momento, sino de quién Él es. Aferrarse a sus promesas en tiempos difíciles requiere decisión. La duda vendrá, las circunstancias intentarán hacernos perder la fe, pero nuestra respuesta debe ser recordar y declarar su palabra. Dios nos ha dado un tesoro en las Escrituras, lleno de recordatorios de su fidelidad. ¿Cuántas veces hemos olvidado lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida? La memoria espiritual es clave para no tambalear en la espera. Mirar hacia atrás y ver su fidelidad nos da la certeza de que lo que está por venir también será cumplido, porque si Él lo hizo antes, lo hará otra vez. Declarar sus promesas no es solo un acto simbólico, es un ejercicio de fe. La fe viene por el oír, y cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos alimentando nuestro espíritu con verdad. No se trata de un positivismo vacío, sino de alinear nuestra boca con lo que Dios ya ha establecido. Proclamar sus promesas es un recordatorio constante de que su palabra sigue siendo válida, sigue siendo poderosa, sigue siendo el fundamento sobre el cual vivimos. Hay un balance entre la fe activa y la espera paciente. No se trata de quedarnos pasivos, esperando que Dios lo haga todo, ni tampoco de desesperarnos y querer forzar el cumplimiento por nuestra cuenta. Se trata de caminar en obediencia, de prepararnos, de seguir avanzando mientras confiamos en que Dios abrirá las puertas en el momento correcto. Muchas veces la preparación es parte de la promesa. Dios nos está moldeando, está afinando nuestra fe, está alineando nuestro corazón con su propósito. Las promesas de Dios no solo impactan nuestra vida personal, sino que construyen un legado. Cuando vivimos confiados en lo que Él ha dicho, cuando testificamos de su fidelidad, estamos dejando una herencia de fe para quienes vienen después de nosotros. Nuestra confianza en Dios puede inspirar a otros a creer, a sostenerse en sus palabras, a seguir adelante cuando todo parece incierto. No solo estamos siendo fortalecidos, estamos fortaleciendo a otros. Las promesas de Dios son como un mapa divino, una guía que nos recuerda que no estamos perdidos ni abandonados. Aunque a veces no entendamos el camino, aunque haya momentos en los que parezca que nada se está moviendo, Dios sigue obrando. Su fidelidad es el ancla que nos sostiene, la seguridad en la que podemos descansar, porque al final no importa cuánto tardemos en ver la promesa cumplida. Lo que importa es que Dios siempre cumple, y su plan es infinitamente mejor de lo que jamás podríamos imaginar. Número 12. El testimonio de su fidelidad. La fidelidad de Dios no es solo un concepto teológico, es una realidad viva que se despliega en cada generación. No es algo que simplemente estudiamos en la Biblia o escuchamos en testimonios ajenos, sino una verdad que podemos ver en nuestras propias vidas. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que abrió el Mar Rojo, que sustentó a Elías con cuervos en el desierto, que resucitó a Lázaro y que transformó la vida de cada persona que puso su confianza en Él. Su fidelidad no tiene fecha de expiración. Y cuando aprendemos a reconocerla en nuestra historia, nos damos cuenta de que cada paso de nuestra vida ha sido guiado por su amor inmutable. El testimonio de su fidelidad no es solo personal, es generacional. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha llamado a su pueblo a recordar y transmitir su fidelidad a las siguientes generaciones. En el Salmo 145:4 dice: generación tras generación celebrará tus obras, anunciarán tus poderosos hechos. La historia de Dios con cada uno de nosotros no debe quedarse en un recuerdo privado, sino que tiene el poder de fortalecer la fe de quienes vienen después de nosotros. Cuando compartimos cómo Dios ha sido fiel, estamos construyendo un legado, estamos sembrando fe en otros,
Estamos asegurando que su nombre siga siendo exaltado en cada tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos tiempos de duda? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa? Ahí es cuando el testimonio de la fidelidad de Dios se convierte en un ancla. Es fácil confiar cuando todo está en orden, cuando las respuestas llegan rápido, cuando las oraciones se cumplen sin demora. Pero cuando la espera se alarga, cuando las pruebas nos desafían, necesitamos recordar lo que Dios ya ha hecho. En los momentos de mayor incertidumbre, recordar su fidelidad pasada nos fortalece para confiar en su fidelidad futura. Si Dios no nos falló antes, no nos fallará ahora. El carácter de Dios es inmutable. La fidelidad no es algo que Dios decide tener en ciertos momentos y en otros no. Es parte de quien Él es. En Lamentaciones 3:22 dice: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Esto significa que su fidelidad no se agota, no se desgasta con el tiempo, no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros sentimientos. Es constante, segura y suficiente para sostenernos en cualquier temporada de la vida. La fidelidad de Dios se convierte en un testimonio poderoso cuando aprendemos a documentarla. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a escribir, a recordar, a contar las historias de su poder y provisión. Hoy también debemos hacer lo mismo. ¿Cuántas veces Dios ha respondido oraciones en nuestra vida y con el tiempo lo olvidamos? ¿Cuántas veces ha abierto caminos donde no los había y seguimos preocupándonos en la siguiente dificultad como si Él no pudiera hacerlo otra vez? Documentar los testimonios de su fidelidad, ya sea escribiéndolos, compartiéndolos o simplemente recordándolos intencionalmente, nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a transmitirla a los demás. Compartir los testimonios de su fidelidad no se trata solo de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino de hacerlo de una manera que inspire a otros a confiar en Él. La gente necesita saber que el mismo Dios que nos sacó adelante a nosotros puede hacerlo con ellos. Un testimonio genuino no se trata de resaltar nuestra historia, sino de exaltar a Dios a través de ella. Cuando compartimos nuestra historia con humildad y gratitud, se convierte en una herramienta poderosa para despertar la fe en otros. El impacto de los testimonios en las nuevas generaciones no puede subestimarse. En un mundo donde la fe muchas veces es vista como opcional o irrelevante, los testimonios reales de la fidelidad de Dios son una evidencia viva de que Él sigue actuando. No se trata solo de enseñar doctrinas, sino de mostrar con nuestra vida que Dios es real, que responde, que sostiene, que nunca falla. Cuando una generación se levanta contando las maravillas de Dios, la siguiente generación aprende a confiar en Él sin reservas. Construir una memoria espiritual colectiva nos fortalece como comunidad de fe. No estamos caminando solos. La Iglesia es un cuerpo, una familia, un pueblo que ha sido sostenido por la misma fidelidad a lo largo de los siglos. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fortalecemos la fe de quienes nos rodean y nos unimos en un testimonio global de su gracia inagotable. Dios no solo es fiel en las grandes cosas, también en los detalles más pequeños. Muchas veces buscamos los grandes milagros y pasamos por alto las pequeñas muestras de su amor cotidiano. Pero es en lo pequeño donde también vemos su fidelidad, la provisión diaria, la paz en medio de la tormenta, la palabra oportuna que llega en el momento justo. Cada uno de estos es un testimonio de que Dios sigue presente, de que nunca nos deja, de que su fidelidad no depende de la magnitud del problema, sino de la constancia de su amor. Los testimonios de la fidelidad de Dios son más que recuerdos, son profecías vivientes. Cada vez que recordamos lo que Dios ha hecho, estamos declarando que Él lo hará otra vez. Cada historia de su poder es una afirmación de que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Nuestra historia con Dios es parte de un relato mucho más grande, una historia que Él sigue escribiendo a través de nuestras vidas. Y cuando compartimos lo que Él ha hecho, estamos asegurándonos de que su fidelidad será proclamada por muchas generaciones más. Número 13. El fruto de la paciencia perfecta. La paciencia es un fruto que no se desarrolla de la noche a la mañana. No es un don instantáneo, ni un rasgo que simplemente aparece en nuestra vida sin esfuerzo. Es un proceso, una obra divina que se va perfeccionando en nosotros a través de cada prueba, cada espera, cada momento en el que decidimos confiar en Dios, aunque todo parezca estancado. La paciencia no es solo resistir el tiempo, es permitir que el tiempo nos transforme, nos madure y nos acerque más a la imagen de Cristo. Cuando la paciencia se desarrolla en nosotros, nuestro carácter se moldea conforme al propósito de Dios. Santiago 1:3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es solo esperar, sino ser transformados mientras esperamos. Dios no solo nos lleva al destino, sino que nos hace crecer en el camino. La paciencia nos enseña a confiar en su proceso, en su ritmo, en su tiempo. La perseverancia y el fruto maduro van de la mano. No hay cosecha sin proceso, no hay madurez sin resistencia. Muchas veces queremos los resultados sin el desarrollo, queremos la recompensa sin el crecimiento. Pero Dios, en su sabiduría, nos lleva por un proceso donde cada temporada tiene su propósito. La perseverancia no es solo continuar cuando todo es fácil, sino mantenernos firmes cuando todo nos dice que nos rindamos. Es en ese momento donde nuestra fe se prueba, donde aprendemos que Dios es suficiente, que su palabra es verdadera y que su fidelidad nunca falla. El tiempo de cosecha siempre llega. La espera no es eterna, porque Dios es un Dios de promesas cumplidas. Gálatas 6:9 lo deja claro: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Muchas veces el enemigo intentará desanimarnos justo antes de que la cosecha llegue. Nos hará pensar que todo ha sido en vano, que el proceso ha sido demasiado largo, que no vale la pena seguir creyendo. Pero Dios nunca deja una obra inconclusa. Él es un Dios de finales gloriosos, de promesas cumplidas, de cosechas abundantes para aquellos que han aprendido a confiar en su tiempo perfecto. La paciencia perfecta es un reflejo del carácter de Cristo. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de paciencia. Desde el momento en que comenzó su ministerio hasta el cumplimiento de su propósito en la cruz, Él caminó en obediencia, sin apresurarse, sin forzar nada, confiando completamente en el plan del Padre. Esperó el momento preciso para cada milagro, para cada enseñanza, para cada paso de su misión. Y así como Él esperó, nosotros también somos llamados a esperar, sabiendo que el tiempo de Dios es más alto que el nuestro. El fruto duradero siempre es mejor que las ganancias rápidas. Vivimos en un mundo que quiere todo de inmediato, donde la gratificación instantánea es la norma. Pero lo que se obtiene rápido, se pierde rápido. Lo que se construye con paciencia y fe, permanece para siempre. Cuando permitimos que Dios haga su obra en nosotros, sin apurar el proceso, recibimos algo que no solo nos bendice en el momento, sino que impacta nuestra vida de manera eterna. Existen señales de que el fruto de la paciencia está madurando en nosotros. Comenzamos a preocuparnos menos y a confiar más. Aprendemos a descansar en Dios sin ansiedad. Nos volvemos más agradecidos, menos frustrados, más enfocados en lo que Dios está haciendo en lugar de lo que aún no ha sucedido. La paciencia nos hace más fuertes, nos enseña a depender completamente de Él y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La comunidad juega un papel clave en sostener nuestra perseverancia. Dios nunca nos llamó a esperar solos. Nos ha dado hermanos en la fe que nos animan, que nos recuerdan su fidelidad cuando nuestra fe flaquea, que oran con nosotros cuando la carga se siente pesada. Cuando nos rodeamos de personas que han aprendido a confiar en Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra paciencia crece.
Mantener la visión durante la espera prolongada es fundamental. Cuando la respuesta tarda, cuando el proceso parece interminable, necesitamos recordar la razón por la que empezamos. Necesitamos aferrarnos a la promesa, recordar cada señal que Dios nos ha dado, revisar los testimonios de su fidelidad en nuestra vida. La espera sin visión se convierte en frustración, pero la espera con visión se convierte en un tiempo de preparación. La paciencia activa es diferente de la paciencia pasiva. No se trata de cruzarnos de brazos y esperar sin hacer nada. Es seguir sembrando, seguir creyendo, seguir sirviendo, incluso cuando la cosecha aún no ha llegado. Es moverse en obediencia, sabiendo que Dios se encargará de abrir las puertas en su momento. Cuando el fruto de la paciencia madura en nuestra vida, su impacto se multiplica. No solo nos transforma a nosotros, sino que se convierte en un testimonio para otros. Nuestra historia de espera, nuestra fe inquebrantable en medio de la incertidumbre, puede inspirar a otros a confiar en Dios, a no rendirse, a seguir creyendo que su tiempo es perfecto. La paciencia perfecta es el sello distintivo de aquellos que han aprendido a confiar en Dios sin condiciones. Es la marca de quienes han sido transformados en el proceso, de quienes han entendido que la espera no es castigo, sino preparación. Es la evidencia de que Dios nunca llega tarde, sino que siempre llega en el momento justo, con la respuesta precisa, con la bendición completa. Y cuando ese momento llega, cuando finalmente vemos la promesa cumplida, entendemos que cada día de espera valió la pena. Porque más que el resultado, lo más hermoso de la paciencia es la persona en la que nos hemos convertido en el proceso. A lo largo de este recorrido, hemos visto que la espera no es una interrupción en nuestro camino, sino un espacio en el que Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y revela su poder de maneras sorprendentes. Cada una de las historias y reflexiones aquí compartidas apuntan a una misma verdad. El tiempo de Dios es perfecto y sabio, y en su calendario divino nada sucede fuera de lugar. Cuando elegimos confiar en su plan, experimentamos la paz que nace de saber que estamos en las manos de alguien que conoce el principio y el fin. Así, lo que antes interpretábamos como retraso o silencio se transforma en una oportunidad para crecer y alinearnos con su voluntad. Permite que esta convicción te acompañe a diario, recordándote que la fidelidad de Dios permanece aun cuando nuestros ojos humanos no alcancen a ver el panorama completo. Llévate esta certeza a tu vida, compártela con quienes necesiten un rayo de esperanza y sobre todo, sigue alimentando tu fe a través de la oración y la lectura de la palabra. Porque cuando finalmente mires hacia atrás, descubrirás que no se trataba de esperar sin sentido, sino de caminar hacia el mayor regalo de todos, un encuentro más profundo con la presencia y el propósito de aquel que te ama sin medida. Confía, espera y verás cómo su tiempo hace florecer cada área de tu vida. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.